Hola, soy el Dr. Brian Priego y hoy vamos a platicar sobre la regulación epigenética por parte de la microbiota intestinal. El eje microbiota intestino-cerebro comprende una compleja vía de comunicación bidireccional entre el cerebro y el intestino que va a estar mediado a través del nervio vago. Aquí la microbiota intestinal va a ser muy importante debido a que va a mediar la comunicación entre este sistema. La microbiota intestinal del adulto humano va a estar compuesta en un 90% por firmicutes y bacteroidetes. Normalmente debería respetarse esta relación 2:1, el doble de firmicutes en comparación de los bacteroidetes, y cuando se rompe este equilibrio se desencadenan procesos patológicos. También podemos encontrar protobacterias, actinobacterias y en menor medida otros como la verrucomicrobia. Vamos a conocer como eubiosis intestinal el equilibrio que hay entre las especies y familias. Por lo tanto, la disbiosis intestinal puede suceder por cambios en la composición de las familias o especies. Esto puede ser por un decremento en las bacterias benéficas, florecimiento de patobiontas, que son estas bacterias que en condiciones situacionales pueden volverse patógenos, como por ejemplo E. coli o Cándida, y por reducción en la diversidad, recordando que no se puede hablar de una microbiota saludable en el humano, sino que hablamos de que una microbiota debe ser una microbiota abundante. En un estado de eubiosis intestinal, las uniones interepiteliales intestinales se encuentran juntas, y cuando se encuentran juntas va a hacer que todo el contenido que debería estar dentro de la luz intestinal se mantenga ahí. Sin embargo, cuando hay disbiosis intestinal, se separan las uniones interepiteliales, hay pérdida de las proteínas de unión como sonulina y ocludina, y esto puede tener efecto en distintos órganos y sistemas, donde se incluye el hígado a través de la circulación enterohepática, el cerebro, el ovario, la grasa, el páncreas, entre otros. Por lo tanto, se afecta o se puede afectar la señalización de la insulina, así como mediar estados proinflamatorios. Cuando hay disfunción de la barrera epitelial intestinal, también puede haber disfunción de la barrera hematoencefálica. Por lo tanto, la disbiosis intestinal se relaciona con trastornos neuropsiquiátricos como la depresión, ansiedad, trastorno del espectro autista, entre otros. Pero, ¿por qué siempre olvidamos a la microbiota intestinal? Aquí en rojo podemos ver la microbiota intestinal y en amarillo la micobiota intestinal, es decir, los hongos que tenemos en el intestino, que van a estar en contacto directo con la microbiota. Vamos a tener hongos en distintas partes del cuerpo, donde podemos encontrar una mayor cantidad, puede ser en las plantas de los pies. Sin embargo, en el intestino tenemos cerca de 267 especies distintas, donde destacan y las más frecuentes son Cándida y Saccharomyces, como Boulardii o Saccharomyces cerevisiae. La microbiota intestinal va a estar en contacto directo con distintas bacterias. Además, va a modular la producción del biofilm, esta partícula que le va a dar cierta virulencia a algunas especies de bacterias y hongos. Además, se va a comunicar directamente con las bacterias intestinales por el medio de distintas vías de señalización, productos de fermentados, así como mediante la modulación de los ácidos grasos de cadena corta. Es por eso que no solamente hablamos de disbiosis bacteriana y disbiosis fúngica, sino también de disbiosis interreino, porque cambios en la composición de los hongos van a afectar la composición de las bacterias. Recientemente se ha descrito que la disbiosis fúngica se relaciona con distintas patologías como la enfermedad inflamatoria intestinal, síndrome de intestino irritable, cáncer de colon, hepatitis, aterosclerosis, obesidad y todo el síndrome metabólico, trastorno del espectro autista, así como esquizofrenia, entre otras enfermedades neurológicas. Y los mecanismos, si bien no están del todo dilucidados, sí se han descrito algunos donde vale la pena resaltar a los ácidos grasos de cadena corta. Estos van a ser productos de la degradación de la fibra que normalmente ingerimos mediante la dieta. Cuando nosotros comemos fibra se producen distintos carbohidratos que van a llegar a la luz intestinal, van a jalar agua y la microbiota intestinal se va a encargar de fermentarlos para producir gases como hidrógeno y metano que van a funcionar como gasotransmisores y producir por otra parte ácidos grasos de cadena corta, donde destacan acetato, propionato y butirato. Los ácidos grasos de cadena corta no solamente van a tener efectos intestinales, como por ejemplo peristalsis o modulación de la sensibilidad visceral porque afectan directamente la producción de serotonina, sino que también pueden tener efecto en órganos a distancia, como en el cerebro, relacionándose con la producción de péptidos que regulan la ingesta alimentaria como leptina o grelina,
También pueden llegar al hígado y relacionarse con hígado graso. Se ha visto que los ácidos grasos de cadena corta pueden sensibilizar al hepatocito para que produzca mayor cantidad de ácidos biliares, así como pueden modular el estrés oxidativo mediante la producción de distintas toxinas como los lipopolisacáridos y algunos factores de virulencia. Puede afectar y llegar también a los músculos relacionándose con la oxidación de ácidos grasos, así como con la señalización de la insulina, y va a regular indirectamente la producción de insulina por parte del páncreas. Es por esto que hoy reconocemos que la microbiota y la micobiota impactan extraintestinalmente por los ácidos grasos de cadena corta, o al menos es el mecanismo que se ha descrito hasta ahora. Investigaciones recientes nos han descrito que la microbiota tiene también mecanismos epigenéticos por los cuales regula distintos procesos que desencadenan patologías. Y estos mecanismos epigenéticos incluyen cambios en el RNA no codificante, fenómenos de acetilación, así como metilación del DNA y modificación de histonas, lo que se va a traducir eventualmente con regulación a la alta o a la baja de algunos genes o el silenciamiento. También se ha descrito que la microbiota es fundamental para el neurodesarrollo del cerebro humano. Por ejemplo, en este artículo, al comparar ratones libres de gérmenes con ratones que tenían algún tipo de microbiota específico, podemos ver cómo los libres de gérmenes tienen regulación a la baja de tipos específicos de genes en comparación con aquellos que tienen tipos específicos de microbiota que tienen una regulación a la alta. Este mismo artículo nos reporta que la microbiota regula la estructura glial. Aquí lo compararon en un modelo murino en el cual tenían aquellos ratones que eran libres de gérmenes, aquellos que fueron tratados con antibiótico, es decir, que tenían algún tipo específico de microbiota, aquellos que eran libres de gérmenes pero que les dieron un mix de ácidos grasos de cadena corta que incluía propionato, acetato y butirato, y aquellos que solamente les dieron acetato. Y esto fue porque encontraron diferencias estadísticamente significativas exclusivamente en el acetato. Y aquí ellos demuestran que efectivamente aquellos que son libres de gérmenes, la glía crece en mayor medida y de una forma más desorganizada en comparación de aquellos que se les dio el mix de ácidos grasos de cadena corta y aquellos que se les dio acetato, en los cuales las glías tuvieron una estructura específica. También demostraron que los ácidos grasos de cadena corta modulan la expresión de mitocondrias gliales, donde podemos ver que hay mayor o menor biodisponibilidad de mitocondrias dependiendo qué modelo fue, y eso se traduce en mayor o menor respiración celular y por lo tanto mayor o menor estrés oxidativo. Por último, ellos estudiaron un modelo específico de enfermedad de Alzheimer y encontraron que la microbiota también regula algunas vías como mTOR, que se encarga de la apoptosis, así como de los fenómenos de autofagia y señalización. Otras vías que incluyen activación del sistema inmune, así como inflamación. Por lo tanto, proponen que la microbiota intestinal mediante mecanismos epigenéticos es clave dentro de la fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer y por lo tanto es posible que en otros trastornos neuropsiquiátricos. Entonces, hoy podemos ver que hay distintos factores que pueden causar disbiosis intestinal. La calidad de sueño, procesos de salud o enfermedad, el envejecimiento, una mala dieta, mala calidad de sueño, ansiedad, estrés, depresión, entre muchas otras causas que eventualmente pueden tanto alterar los productos del metabolismo bacteriano, así como la composición de la microbiota, pueden alterar la producción, por lo tanto, de ácidos grasos de cadena corta y alterar la permeabilidad intestinal, lo que eventualmente se traduce en procesos fisiopatológicos que van a desencadenar una patología. Por ejemplo, obesidad, síndrome metabólico, fenómenos inflamatorios, por lo tanto se relaciona con cáncer, resistencia a la insulina, así como enfermedad por hígado graso asociada a disfunción metabólica. Por lo tanto, los mecanismos anteriormente descritos, que incluyen ciertas vías específicas epigenéticas, se relacionan con patologías extraintestinales y no sabemos todavía si estos cambios en los mecanismos epigenéticos son causa o consecuencia. Y me refiero a si la disbiosis es causa o consecuencia de las enfermedades que podemos ver en esta diapositiva. Lo que sí sabemos es que hay una compleja interacción y podríamos decir que todas estas enfermedades están interconectadas, donde definitivamente la microbiota intestinal y la micobiota tienen un papel fundamental.
Para llevarnos a casa y para terminar esta plática, podemos concluir que la microbiota es clave en procesos cerebrales, no solamente en neurodesarrollo, sino en memoria, atención y funciones cognitivas. Además, no tenemos todavía dilucidado los mecanismos epigenéticos y es posible que en los próximos años se descubran y se describan más. Por lo tanto, y para llevarnos a casa, lo más importante es que el enfoque de la medicina actual debería ser un enfoque holístico que no solamente tomara la enfermedad en cuenta, sino que tomara mecanismos donde se involucren genes, mecanismos epigenéticos, el sistema nervioso central y entérico, medio ambiente, el estilo de vida y por último la microbiota intestinal.